De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues ¿quién conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo. Es el espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a los hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu. Pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Respondamos al Salmo: el Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas, todos. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Todos, el Señor es justo en todos sus caminos. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Tu reino es vida, tu reino es verdad. Tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz: «¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Continuemos, queridos hermanos, en esta semana que el Señor nos lo permite, leyendo esta primera carta a los Corintios. Estamos ya en el capítulo 2. Creo que toda esta semana tendremos la carta a los Corintios, a menos de que haya alguna celebración bastante importante que nos haga pasar por encima. Sí, el sábado incluso la tendremos. A ver, todavía la semana entrante seguiremos leyendo la carta a los Corintios. Son 15 capítulos que tiene la primera carta a los Corintios. Es bueno que hagan lo que les recomendé alguna vez aquí. Vayan a la Biblia, agarren su Biblia y por ahí en un tiempito que tengan, ¿cierto? Le robamos un poco de tiempo a leer tantos mensajes en el Facebook y nos dedicamos a unos 10 o 15 minuticos a leer el texto que en la misa nos están leyendo, el de la carta a los Corintios. Así la palabra penetra en nosotros mucho más fácil, llena, fortalece. Así que les doy ese consejo. Déjense llevar por el Espíritu de Dios, lean profundamente la palabra. Primer consejo entonces para hoy ese. Segundo, hoy iniciamos con la misa. Dije que a partir del 1 de septiembre iniciábamos primero con la misa a las 6 y luego cuando termináramos la misa continuábamos. Los que pudieran y quisieran se quedaban conmigo en la oración. Hoy tendremos después de la misa, inmediatamente después, lección divina. Así que genial que tengamos la Biblia a la mano. Y tercero, vamos aquí a la palabra de Dios hoy. Dice esta carta primera a los Corintios en el capítulo 2, versículos del 10 al 16. Dice: hermanos, el Espíritu, y lo pone en mayúscula, Espíritu, lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. El Espíritu se refiere al Espíritu Santo, lo sondea todo. Las personas a veces piensan que Dios está solamente aquí en la capilla del Santísimo o ahí en el templo, entonces por eso a veces dicen: no, en el templo no se tiene que portar muy bien, allá no se dicen malas palabras, no se habla de nadie, no se murmura, uno se porta bien. Y por fuera entonces no, porque pareciera que Dios estuviera aquí mirándolos y allá afuera no, y eso es radicalmente falso. Lo primero que debemos aprender es que Dios está en todas partes. El Espíritu de Dios lo sondea todo. Está en las profundidades de Dios y conoce también lo profundo de Dios. Y por eso es que el Espíritu Santo nos puede revelar a nosotros lo que Dios quiere. Es lo que se llama el discernimiento y también la revelación que Dios nos hace todos los días a nosotros de sus designios, de su voluntad y de su amor, que lo vamos comprendiendo poco a poco. Entonces, dice aquí la palabra: pues ¿quién conoce lo íntimo del hombre? Y entonces ya deja el Espíritu de Dios y pasa al Espíritu del hombre. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu, con minúscula, el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Entonces aquí Pablo está hablando de los dos espíritus, el de Dios con mayúscula y el del hombre con minúscula. ¿Quién conoce al ser humano más que su mismo y su propio espíritu que está dentro de sí mismo? ¿Y quién conoce a Dios más que el Espíritu Santo de Dios que está dentro de Dios mismo y es Dios mismo? Porque el Espíritu es de la misma naturaleza del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Acuérdense del credo largo, lo que decimos. Bien, entonces, ¿a qué se refiere esto? Nosotros debemos aprender, así como desarrollamos la inteligencia, desarrollamos la destreza de las manos, desarrollamos muchas capacidades, el cuerpo, los músculos, por ejemplo, los fisiculturistas, desarrollamos tantas cosas, tantas capacidades, pues el ser humano también tiene que aprender a desarrollar su espíritu, debe dedicarse a trabajarlo. Es como ir al gimnasio del espíritu. Vamos a
a poner ese ejemplo, el espíritu tiene que ir al gimnasio. ¿Y cómo es que el espíritu del ser humano se ejercita? El espíritu del ser humano se ejercita en la oración, se ejercita en la vivencia de la fe, se ejercita en la celebración de los sacramentos, se ejercita en el estudio y en la escucha de las enseñanzas de la iglesia, del magisterio, de la doctrina de la iglesia. Por eso es tan importante cultivar el espíritu. Y entonces aquí, es importante cultivar el espíritu para que este espíritu del hombre que está dentro de nosotros, ese espíritu nos ayude luego a dejar que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, venga a habitar en nosotros y de esa manera también se nos revelen las cosas de Dios. Porque el espíritu del hombre, que es limitado, si se funde con el Espíritu de Dios, si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios venga y tome nuestro espíritu, entonces ese Espíritu Santo de Dios va a ayudar a nuestro espíritu a poder adentrarnos en las profundidades de Dios. Pero para eso tenemos que aprender, como lo hemos aprendido en estos días atrás, la virtud de la humildad, que es la principal virtud del que hace oración, del que se dispone para Dios. Cuando tú te pones aquí al frente de esta pantalla para vivir la Eucaristía, para escuchar la palabra, para celebrar y actualizar el misterio pascual de Cristo, lo debes hacer con una profunda humildad, estando como en ese deseo de que Dios en este instante llene tu espíritu, tu alma con su Espíritu Santo, para que al santificarte en ese mismo momento también te comience a revelar y a hacer entender las cosas de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ayudarnos a descubrir la verdad, ¿sí?, que es Dios. Sigue diciendo aquí la palabra, pero nosotros hemos recibido un espíritu en mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, que no es del mundo. Es el espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Ese espíritu que hemos recibido de parte de Dios, el Espíritu Santo, que lo hemos recibido en el bautismo, en la confirmación, si ya estás confirmado, ese espíritu nos revela precisamente los dones que hemos recibido de Dios. Nos permite descubrir en nosotros esa gran bondad de Dios, esos carismas, y nos los hace descubrir para que a la vez que nos sirven a nosotros, los pongamos al servicio de los demás. Cuando explicamos verdades espirituales a los hombres de espíritu, no las exponemos en lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu. Y solo los hombres de espíritu podrán comprender el lenguaje. Mucha gente dice, ay padre, pero es que yo no entiendo eso. ¿Qué es lo que usted dijo? ¿Cómo es que es lo que usted nos enseñó el otro día? Vuélvamelo a repetir, padre, yo no entendí nada. O cuando vas a las Sagradas Escrituras y comienzan, ay, pero esto qué es lo que quiere decir, yo estoy leyendo este texto pero no entiendo nada. Significa, no te desesperes, ten paciencia, sigue ejercitando tu espíritu. Porque poco a poco, puede ser que el primer día, el segundo, el tercero, el décimo, el día 30, no entiendas muchas cosas. Pero después el Espíritu Santo, poco a poco, en la medida que sigues esforzándote y sigues entrenando tu espíritu humano, el Espíritu Santo te va a ir revelando y te va a ir haciendo comprender lo que la palabra te dice, lo que la voluntad de Dios expresa, lo que el Espíritu Santo desea de ti. Vas entendiendo el lenguaje del Espíritu. Pues el hombre natural, el instintivo, el primario, que lo llamo yo a veces, el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. Ay, es que es una necedad eso de ser santo. ¿Quién dijo? Eso todo el mundo habla con groserías, yo también. Lo dice el hombre carnal, el hombre primario, el hombre que no entiende nada del Espíritu.
El hombre que no entiende nada del Espíritu no entiende nada de conversión, no entiende nada de reino de los cielos, no entiende nada de salvación de las almas. Para ellos es mundo, para ellos es pecado, para ellos es vagabundería lo más importante. Uy, qué chévere, hoy 1 de septiembre nos abrieron todo, por fin nos podemos ir a vagabundear. No, eso lo hace un hombre carnal, un hombre primario, un hombre instintivo. Un ser humano que no ha profundizado ni siquiera en su propio espíritu, porque no ha conocido ni siquiera el significado de él como persona. Y cuando yo no entiendo mi significado como persona, profundizando con mi mismo espíritu dentro de mí, pues tampoco voy a dejar que el Espíritu Santo venga a terminar de iluminarme y a revelarme la grandeza del ser humano. Ojo, eso es sencillo captarlo, y tú conmigo, que estamos aquí, que somos hombres de espíritu y que hemos dejado que el Espíritu Santo nos guíe, debemos seguirle permitiendo a ese Espíritu Santo que nos revele la gracia de Dios. Y el Espíritu Santo y Dios están dispuestos a hacerlo. De hecho, Jesús nos dio el Espíritu Santo, dijo: les dejo el otro Paráclito para que ustedes sean llevados por él a la verdad, para que conozcan la verdad plena. Y yo realmente, si me lo preguntan a mí, yo quiero seguir pidiéndole al Señor que me ayude a encontrar la verdad plena, porque no hay nada que lo haga más feliz y lo llene de paz más a uno que ir conociendo la verdad del ser humano, su verdadero origen, su verdadero fin, que es Dios mismo, y llenarnos de la alegría que nos puede dar la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Dice: pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios, le parece una necedad, no es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio. Solo nosotros podemos juzgar con el criterio del Espíritu Santo. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie, ¿no? El hombre espiritual juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. Así que, mis hermanos, la invitación de la palabra en este día es a que nos dejemos mover por el Espíritu Santo de Dios. Cultiva, entrena a tu espíritu humano en la oración, en la vivencia de la caridad, en la lectura de la palabra, en la celebración de los sacramentos, y entonces serás lleno también del Espíritu Santo. Pídele al Padre del cielo: dame tu Espíritu. Dile al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi corazón, regálame los dones y carismas que necesito en las circunstancias de mi vida especiales, para que pueda entonces vivir como deben vivir los hombres de espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.